Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 21 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte. Y en esta ocasión estamos con nuestro panel estable y parto con la fémina del grupo desde la costa, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está, Claudia? Hola, buenas noches, con harto ánimo para conversar, hay hartas cosillas por ahí, así que se viene bueno el programa. Así es, de hecho con la administración actual tenemos material minuto a minuto, me atrevería a decir. También desde la nube de vapor, desde allá de lo alto, don Matías, ¿cómo estás el día de hoy? Bien aquí, harta pega, odio los feriados, hoy día fue como un lunes, martes largo, y nada, pues eso, mucho ánimo y hablar, no sé, cada vez me siento más feliz de no haber votado por este gobierno, pero triste porque nos quedan 3 años. Pero nada, eso, ánimo más. Sí, el panorama a veces no se ve muy prometedor. Y paso a nuestro corresponsal Reuters, el hombre del futuro, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de estar aquí compartiendo un nuevo programa. Esperamos que lo disfrutes y te quedes con nosotros hasta el final. Efectivamente, hasta el final, y al final, y no por ello menos importante, el señor del Averno, don Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, contento con el clima, pese al desastre y lo terrible que es para algunas personas. Yo la verdad es que disfruto los climas fríos, húmedos. Odio el calor, por lo mismo quizá, así que bien. Maravilloso, y como es de costumbre para nuestros auditores, vamos a empezar con el panorama internacional que ha estado bastante movido y podríamos decir hasta tenso. Ahí, Ricardo, ¿qué tienes que decirnos el día de hoy? Seguro que sí. Bueno, y comenzamos nuestra jornada internacional hablando de lo que ocurrió en Rusia en medio de la movida internacional bien extraña que ocurrió durante el fin de semana y estos días que ocurrieron, donde se ha confirmado que el jefe del grupo Wagner ya se encuentra refugiado en Bielorrusia tras el acuerdo con el presidente Lukashenko. Y tenemos que comentar que efectivamente el presidente Lukashenko acaba de llegar a un acuerdo con el oligarca ruso Prigozhin, quien es el líder del grupo Wagner, para poderse refugiar en Bielorrusia debido a las garantías de seguridad que recibió del gobierno bielorruso por el acuerdo que se llegó a cabo. El líder del grupo Wagner comentó efectivamente que si Rusia colapsa, todos moriremos. Y Putin ofreció a los mercenarios que se sublevaron junto a Prigozhin irse al país vecino o suscribir un contrato con el Ministerio Ruso de Defensa. Y continuando con las reacciones que ocurrieron en la esfera internacional, China ratifica su apoyo tras el fallido intento de rebelión contra Putin. El Ministerio Chino de Relaciones Exteriores recibió el domingo en Beijing al canciller ruso Rudenko, quien transmitió a China su apoyo hacia Rusia, un día después de la rebelión armada encabezada por el grupo Wagner. Como vecina amistosa y aliada estratégica en esta nueva era, China apoya a Rusia en mantener su estabilidad nacional y alcanzar la prosperidad y el desarrollo. Ahora tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en Estados Unidos en el marco al juicio al expresidente Donald Trump, donde CNN ha publicado un audio inédito que compromete a Trump en su investigación. Según detalló CNN, la grabación incluye detalles de una conversación que sería una prueba crítica en la acusación del fiscal Jack Smith contra Donald Trump por el mal manejo de documentos clasificados en Estados Unidos, donde incluso se aprecia el momento en que el expresidente lee un documento secreto del Pentágono para atacar Irán. Los problemas legales del presidente Donald Trump continúan en una investigación en medio de la crisis por los documentos clasificados que el presidente tenía guardado en su oficina.
Esto en medio del caso el cual se sigue contra el expresidente, el cual ha declarado en múltiples oportunidades que se trata nada más y nada menos que de una cacería de brujas, en el cual también implica que el audio filtrado por CNN había sido manipulado. Habrá que ver qué ocurre y qué sigue ocurriendo con este caso en medio del juicio que se le sigue al expresidente. Y ahora tenemos que hablar de otras cosas bien interesantes que está ocurriendo en El Salvador, donde el presidente Bukele inscribe su precandidatura presidencial pese a críticas que lo tachan de inconstitucional. Esto es bastante interesante porque el presidente se encuentra como uno de los más populares y los presidentes que tienen más apoyo prácticamente en todo el planeta. Entonces el presidente salvadoreño Nayib Bukele se inscribió como precandidato para participar en los comicios presidenciales de febrero de 2024, donde buscará gobernar el país por otros 5 años, pese a que según especialistas en la Carta Magna de ese país se encuentra prohibida su reelección. Comunicamos al pueblo salvadoreño que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa ya se encuentran inscritos como precandidatos para presidente y vicepresidente de la República de El Salvador. Vamos a ver qué ocurre porque la constitución actual que tiene este país prohíbe la reelección presidencial. Entonces vamos a ver qué maniobras legales está usando el presidente para volver a ser reelegido por un segundo mandato, a lo cual también se han levantado varias alertas sobre lo que sería la estabilidad democrática de ese país y cómo va a reaccionar los vecinos y la comunidad internacional frente a lo que podría ocurrir en esa nación. Ahora tenemos que hablar acerca de Honduras, donde Honduras está imitando a El Salvador e impone un toque de queda tras 20 asesinatos en un día. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decretó este domingo un toque de queda especial en los municipios de Choloma y San Pedro Sula, al norte del país, tras el asesinato el sábado por la noche de 13 personas al interior de un billar. Se inician múltiples operativos, allanamientos, capturas y retenes durante 24 horas. Ahora tenemos que hablar acerca de lo que ha ocurrido nada más y nada menos en Grecia, donde los conservadores han ganado con holgura las elecciones en este país. La Nueva Democracia, el partido del líder Mitsotakis, obtiene el 40.5% de los votos más la mitad de los escaños, lo cual anuncia grandes cambios y promete un país más próspero y justo. Estamos hablando del líder conservador que obtuvo una victoria arrolladora tras el escrutinio del 96.6%, el cual ha sumado el 40% de los apoyos, confirmando los datos de los sondeos iniciales, lo cual garantiza que los conservadores tienen la mayoría absoluta, con 158 escaños en el Parlamento griego frente a los 47 obtenidos por la oposición de izquierda, Syriza, y el ex jefe del gobierno, Alexis Tsipras, que reunió tan solo el 17% de los votos. Los ciudadanos han dado un fuerte mandato para avanzar más rápido en el camino de los grandes cambios. Y ciertamente tenemos que hablar acerca de lo que ocurrió ahora en Ucrania. Seguimos hablando del marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde un bombardeo deja al menos 3 muertos y más de 40 heridos. Efectivamente, el punto neurálgico de este ataque ha sido nada más y nada menos que un restaurante, efectivamente una pizzería, y estas personas pues han resultado heridas. Entre ellas se encuentra también un niño. Imágenes y videos de las redes sociales muestran un edificio destruido con una columna de humo. Rusia apuntó a zonas concurridas, ha dicho el ministro del Interior, y se están retirando los escombros en este momento.
Y efectivamente, para finalizar nuestra jornada internacional, tenemos que hablar también de al menos 9 muertos y más de 30 heridos que ocurrieron en un ataque ruso a un mercado en Siria. Estamos hablando que 2 activistas del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos apuntan a que un ataque efectuado por 2 aviones no tripulados, como describen a la primera masacre rusa del año. Al menos 9 civiles han muerto y más de 30 han resultado heridos. La organización de defensa siria, conocida como los Cascos Blancos, ha precisado que el ataque ocurrió en torno a las 10:10 de la mañana de la hora local, cuando estos aviones rusos no tripulados alcanzaron a un mercado de vegetales y frutas. Bueno, terrible estos sucesos internacionales que tenemos que comentar el día de hoy. Muchachos, los micrófonos son suyos. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Ricardo, por el barniz internacional lleno de pura mierda, puro desastre. Como seres humanos no se puede cooperar ni comerciar tranquilo. Ahí donde no entra el comercio, entran las balas, como se decía. Y parto nuestra pauta nacional en nuestro pequeño e insignificante ecosistema, empezando por lo que ha causado tanta bulla respecto a los financiamientos que, sean o no ideológicos, han favorecido a varias fundaciones. Y ahí tenemos varios casos. Se destapa esto en Antofagasta, en Atacama, por allá, en el norte, en el cual la democracia viva, que resultó ser bastante viva, recibió múltiples recursos por parte del Ministerio de Vivienda. Y ahí están todos tiritando y ha venido una seguidilla de renuncias y caídas, e incluso la pareja de Catalina Pérez, que es Daniel Andrade, se allanaron la casa de ellos, lo buscaban a él, no se hubo por habido, y andan ahí como fugitivos. Y eso que Democracia Viva no fue una de las fundaciones que recibió más, hubieron otras más, me parece que Campamento de Ideas, como veíamos en el Cultura en Libertad esta semana. Y ahí quiero partir por ti, Mati, respecto a saber qué piensas tú de todo este bullicio, lo que se ha hablado hasta el cansancio, todos rasgan vestiduras, sabemos que esto es transversal y tal vez viene de hace mucho tiempo, pero lamentablemente nos encontramos con esto hoy y explota hoy, por ende que se hace cargo de los resultados hoy. ¿Qué piensas tú respecto de esta, no sé si despilfarro o exceso de asignaciones por parte del MIMBU para fundaciones que por lo demás no tenían el giro establecido por el cual se le asignaron los dineros? Pucha, yo creo que la semana pasada, si mal no recuerdo, igual, como bien saben, estoy muy drogado, pero no sé si me hace mal la memoria, pero hablamos sobre esto, como que mi opinión al respecto era que no me extraña de dónde proviene, porque hay gente que cree que es válido, es legítimo vivir del Estado. Por ende, para ellos no lo encuentro que sea, no lo ven malo en ese aspecto, y muchos lo ven así. Entonces, mi visión es que el Estado por sí mismo no es... Aquellos que viven del Estado viven del robo prácticamente, y eso para mí es malo. Entonces, dicho eso, me gustaría quizás llevar por la conversación para otro lado. Más que nada, no sé, hace un tiempo atrás en la Alianza Libertaria queríamos trabajar en hacer una fundación por lo mismo, porque se podían recibir desde el Estado cosas o beneficios y era mucho más sencillo. Y yo me acuerdo que una de las discusiones que teníamos aquí en la interna era: yo prefiero una ONG y no vivir del Estado, y que veamos a través de donaciones de los interesados, o hagamos crecer el proyecto en base a donaciones de los interesados, que sobre una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos. Yo creo que hay que aprovechar la coyuntura y en ese aspecto y poner más este tipo de ideas, que creo yo que son las de verdad, las que te demuestran de que como libertarios no creemos que el Estado deba solucionar los temas y por ende financiar fundaciones para que ciertos temas, cualquier tema que decida el legislador o el burócrata de turno, decida que son los temas que tienen que solucionarse, sino que es la misma sociedad civil organizada que decide libre y voluntariamente, a través de su propio trabajo, poner su esfuerzo para financiar aquellas cosas que creen que son de valor. Y ponerlo como una filosofía, porque en ese aspecto, mientras no cambiemos el switch, mientras siga creyendo o exista una enorme masa que salga electa de personas que crean que el Estado es la clave para solucionar los problemas, a la larga vamos a seguir igual.
Pero en ese mismo sentido que dices tú, Mati, respecto a esta, podríamos decirle, un factor humano, respecto de todos estos aprovechamientos y todo lo demás, ¿tú crees que podamos enfocarnos simplemente en eso para poder eludirlo, para poder erradicarlo, mejor dicho? Es que yo creo que es imposible erradicar el factor humano, a menos que seamos todos robots. El tema es disminuir el riesgo, el tema es achicarlo al mínimo posible y que estas cosas sean cada vez más difíciles de que ocurran. El ladrón va a encontrar el subterfugio, como se dice, la oportunidad de ser ladrón. Y en ese aspecto, y ustedes que son muy electrónicos saben muy bien que existe el hackeo ético, por ejemplo, en el cual, y de cierta manera, la corrupción en sí misma, en la medida de que el sistema sea capaz de corregirlo y encontrar soluciones, ayuda a fortalecerse. El tema es que sea lo justo y necesario y que no sea una explosión como lo es realmente, porque eso es un botín que la gente se pelea por obtener y quién está ahí, quién quiere sacar más, ¿no? Sí, bueno, ahí se me viene a la memoria, y no sé si es ser majadero, pero con lo que tiene que ver con los desarrollos, por ejemplo, privados, tanto de proyectos. Se habla, por ejemplo, los MVP dentro de metodologías ágiles de procesos para elaborar productos, y siempre tienes como un control de daño ex post, y eso es lo que a veces adolece el sector público, no a veces, yo creo que la mayoría de las veces, puesto que se implantan proyectos con ideologías, pensando pero sin llevar a cabo procesos acorde a. Y ahí, en ese aspecto, tú, Clau, ¿qué opinas respecto de todos estos despilfarros y todo este mal humano? Que a lo mejor busca, no sé, tener siempre la razón la misma persona, esta especie de poder. A lo mejor ellos pensaron en algún momento que al favorecer con estos proyectos inventados iban a favorecer la democracia. Recordemos que el partido que se está viendo totalmente atacado el día de hoy es Revolución Democrática o Revolución Democrática, no sé cómo quieran decir. Yo creo que hay que ir al inicio de todo. Tenemos que ver de qué forma antes entregaban la plata a estas fundaciones, porque ahora sabemos que lo hicieron así como a dedo, ya yo te doy plata y no pasó por nadie, ¿cachai? Yo no sé qué mecanismo existía antes para entregar plata a estas fundaciones. La verdad desconozco. Entonces hay que ver desde dónde viene, si hay contratos, si hay licitaciones, si es algo más serio, ¿cachai? O ahora encontraron la forma de hacerlo y que fuese chacota y que cualquiera armara una fundación y toma, total, nosotros somos gobierno y te vamos a pasar plata sin preguntarte nada, que es lo más probable que haya pasado ahora. O sea, yo creo que vieron que no había algún no sé, algún control respecto a esas platas y lo hicieron nomás, y se fueron descarados en hacerlo. Y de hecho este gallo, el de la fundación, el famoso pololo de la diputada, ha recibido mucho más plata que eso, ha boleteado un montón. O sea, el gallo las hace todas, comunicaciones, ¿cachai? Por el jefe de gabinete que organizaba cosas, o sea, las hace todas. Yo no sé cómo, ¿cachai? Que estos gallos los ponen en cualquier ministerio y sirven. Nadie entiende cómo lo hacen, pero lo hacen solo por poner a pernar a algún hueón ahí del partido de ellos. Entonces yo creo que están escarbando y estamos viendo un poquito nomás. Y no sé si la derecha, yo no he visto que ha hecho tanto escándalo. De verdad, capaz que tengan por ahí también intereses ellos, o algo haya pasado con ellos también, porque yo hubiese gritado hace rato, como lo está haciendo Fidel Espinosa. Así que hay algo raro ahí. A lo mejor la derecha está preocupada de la Constitución, pero mira lo que tú decías, Clau. Por ejemplo, este gallo Daniel Andrade, un ejemplo solamente, le boleteó en la campaña a senadora, me parece que era, a la delegada presidencial del Biobío actual, Daniela Andresner. Y claro, estaba postulando al Senado el 2021. Boleteó por 3.900.000 pesos bajo el concepto de asesoría comunicacional. ¿Qué opináis? Es gallo ingeniero mecánico, ¿cachai? Algunos dicen que los fierros hablan, a lo mejor por eso. No sé, hace maravilla este gallo. Porque lo que tú hablabas, por ejemplo, se llama, lo que tú decías de las fundaciones se llama trato directo, y eso se salta a lo que es la licitación. Es decir, yo te contrato a ti por X motivo.
¿Tú creís que hubo eso o simplemente se tenía una lista de No, partidos? yo creo que pasó así, contrato directo y chao, yo te doy a ti nomás. Por eso hay que ver desde cuándo es así. ¿Cachai? Porque ahora alguien habló, alguien dijo, oye, está pasando esto. O sea, creo que en Antofagasta fue que reclamaron y ahí saltó el conejo, po, ¿cachai? Entonces ahora todos están tratando de pillar porque acá el conejo ya va saltando hasta el uno del sur también, ¿cómo se llama este de gobernadores? También pasó más plata. Y de hecho a una fundación en la que él es parte, ¿cachai? O sea, esta cuestión está recién empezando. Y yo creo que hay que ser escandaloso. A mí lo que me impresiona es, entiendo de cierta manera la decepción que tuvieron los tipos del apruebo cuando perdieron, por el número que perdieron. Y todas estas lucas que se gastaron, que son caletas, si se hicieron los trabajos desde el punto de vista ideológico de adoctrinar con esta plata para buscar ganar y no haberlo logrado, realmente debe haber sido un balde de agua fría enorme el rechazo de septiembre del año pasado. Yo creo que eso todavía está y hay que seguir capitalizándolo y darles como bombo en fiesta, güey. O sea, lo que estamos viendo son coletazos de lo que ya se hizo. Por lo que se ve, armaron todo un plan de acción y lo ejecutaron en el mismo momento. De hecho, lo que vemos ahora es igual que las depresiones económicas. Se ven los coletazos y se ve tiempo después, cuando ya está todo hecho. De hecho, es como la película Irreversible, si alguien la ha visto. Empieza desde el final. Y ahí es como que te demuestra que no puedes hacer nada con los efectos, que ya estás bien. Y en ese aspecto te quería preguntar a ti también, Jorge, ¿qué opinas respecto de esto, de esta delegada, y que cada vez más van saliendo personas y todo de Revolución Democrática, si no la mayoría? Sí, mira, yo creo que, como se ha dicho varias veces, esto es un tema transversal. Yo creo que se da en todo el espectro político y se ha dado desde siempre, o al menos desde siempre en el sentido de lo que hemos vivido nosotros. Yo tengo 30 y tantos años y asumo que en los últimos 30 años esto ha venido ocurriendo y quizá va a seguir ocurriendo pese a este escándalo. Porque ustedes saben que a la hora de protegerse entre ellos, los políticos, derecha e izquierda, jamás serán vencida, ¿cachai? Ahora hay que tener ojo y cuidado, yo creo, con de repente hablar tan mal de las fundaciones, porque está fundación como la Teletón, está la Fundación Oncológica, la fundación de la... Creo que pasó de fundación a corporación con Iquén, ¿cachai? Que también creo que partió como fundación. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Y en ese sentido yo creo que hay fundaciones que pueden tener una legítima razón de existir, ¿cachai? Y lo digo pensando más que nada en la de Teletón, porque es una cuestión que la gente ya conoce y que no hay que explicar mucho de qué trata, ¿cachai? Me parece un buen ejemplo. Entonces en ese sentido, mira, yo creo que es legítimo cuando existen estas entidades que van en pos de solucionar problemas ciudadanos, que también podría cubrir la sociedad civil organizada, como son por ejemplo las corporaciones de bomberos. Para que sepan ustedes, las compañías de bomberos son corporaciones privadas financiadas por sus participantes, ¿cachai? Entonces hay que tener igual bien cuidado en generalizar y decir, ay, pero que cualquier fundación o cualquiera que haga una fundación es un corrupto, un ladrón. No, hay fundaciones que para mí tienen una legítima razón de existir. Entonces, pese a eso, yo creo que quiero mencionarlo, hay que ser bien cuidadoso en eso por un lado. Qué triste por los que se vean afectados, que no estén haciendo las cosas mal. Y yo creo que, insisto, que se haya desvelado ahora no creo que tenga que ver con que este gobierno lo haya hecho, sino que yo creo que se viene haciendo desde hace años. Simplemente estos hueones están aprendiendo y hasta para robar son hueones y por eso los pillaron. Sí, pero ahí, Jorge, ¿tú te hubieras imaginado este escenario y hubiera ganado la prueba? Bueno, me imagino este escenario y peores escenarios. Si hubiera ganado la prueba. No, pues ¿a qué me refiero? Esto ya habría estado como de ciertas justificado, porque era plata, porque la prueba ganó por eso. Es que tendríamos tal nivel de caos en el país que estas weas serían nada, son irrelevantes. No sé, yo creo que la gente se enojaría, pero como al ser minoría eso aplaca la democracia. ¿Y qué importa que la gente se enoje? Si la gente es estúpida y el gobierno va más adelantado que nosotros y saben más. Pero es distinto que se enoje el 64% que se enoje el 32%. ¿Qué es 64%? De los que votaron rechazo. La gente votó rechazo por razones muy diferentes a la Constitución, ojo con eso. Pero esto, estoy hablando hay de gente, oye, específica. Yo creo que hay un buen porcentaje de gente que votó rechazo porque odia a Boric,
porque cree que es un idiota porque hicieron las cosas mal, no porque no estuviera de acuerdo ideológicamente con las ideas que ahí se plantean. Así que yo tampoco me arrojaría, como hace la derecha, yo creo que equivocadamente, tampoco me apropiaría de ese porcentaje. No, yo no me apruebo, yo concuerdo contigo lo mismo, ese punto. Concuerdo yo creo que es grave igual. Pero no es lo mismo. Imagínate gastar esa cantidad de plata porque el fin de ellos era ganar con el apruebo. O sea, le dieron a fundaciones, lo mismo que dice Jorge, estas fundaciones hay muchas que son puchas, llevan muchos años y hacen un trabajo correcto, un profesional, ¿cachai? Pero estas fundaciones donde está este tipo, el pololo de esta galla, está recién hecha. ¿Y qué han hecho? No han hecho ni una mierda, o sea, porque no tienen ni idea de nada. Entonces, estas fundaciones recibieron plata para hacerle propaganda al apruebo. ¿Cachai? Entonces yo lo encuentro gravísimo que se hubiese ganado el apruebo gracias al aporte de esta gente, no sé, a mí no fue ningún aporte, pero ponte tú que gente haya dicho, uy, pucha, esta fundación está por el apruebo, entonces yo voy a votar apruebo, porque hay gente que así. Hubiese sido gravísimo, o sea, todos hubiésemos estado, ¿qué onda? O sea, ellos ocuparon plata de nuestros impuestos para hacer propaganda, para ganar y ganaron, ¿cachai? Sería una justificación, o sea, toda la derecha estaría diciendo, esta es ocupar plata de los impuestos, yo creo que hubiese sido más grave de lo que es ahora. Lo raro es que hay muchos que están calladitos, eso es lo curioso, ¿cachai? De la derecha. Por esas mismas cosas que están calladitos es que son tan complacientes con el proceso. Ahora bien, y por varios motivos, desde gente que se cree ese discurso y que no tiene convicciones hasta cobardes o cómplices. Y en ese aspecto, no sé, hay mucha gente que ya está decidida a votar rechazo y eso de cierta manera a mí me decepciona. Pero en fin, me siento muy decepcionado porque ganó Boric, así que tampoco es que... Estás en una senda de decepción, pues. Es que por eso no me gustaría que si fuera un buen... Si el resultado del escrito al final del proceso es bueno, así objetivamente, la gente rechaza igual. Como que me decepcionaría de la misma manera que, no sé, el plebiscito de entrada. Sí, es que viéndolo, por ejemplo, como que vaya a salir o tener la esperanza de algo bueno, lamentablemente con los marcos y las composiciones y las opciones, las opiniones de los que están en la comisión, es muy difícil. Solamente va a tener el mismo proyecto veladamente tapado con ámbitos académicos. Lamentablemente, la mayoría de las personas no comprende lo que lee. Y sobre todo cuando son temas así como leguleyo. De hecho, cuesta mucho entender algún contrato, por ejemplo, incluso de prestación de servicio, algo súper básico. Y cuesta muchas veces entender ciertas cláusulas. Que si tú mal entiendes una palabra, se vuelve inmediatamente contra ti el significado de ese párrafo, por ejemplo. Entonces, ahí yo considero que tenemos que poner mucho cuidado, pero informarlo de manera fácil, porque la persona, por ejemplo, que va en la micro, que va más preocupada de recibir el Publimetro gratis, bueno, en la estación para leer cualquier estupidez que le quieran meter en la cabeza, porque esos son medios de propaganda masivos, no va a estar interesado, por ejemplo, en la disminución o aumento del PIB, en lo que incide, bueno, en las tasas de interés, en la inflación, y que él vaya a comprar el pan ahora arriba de 2 lucas casi el kilo. Eso la mayoría no lo entiende. ¿Cachai? Solamente dicen, no, que sabéis que ahora no me alcanza la plata, y eso es lo que hay que intentar bajarlo. Considero yo, desde mi humilde perspectiva, porque no todos obviamente van a... Lo mismo que, por ejemplo, los celulares. Todos tocan el celular y saben que si mueven el dedo hacia arriba, la pantalla, tú bajas la vista, o si lo mueves hacia abajo, subes la vista. Ya, perfecto. Pero nadie entiende. Pregúntale tú a alguien si entiende cómo funciona una pantalla touch. Esa misma necesidad que ellos no tienen de saberlo, la misma necesidad tendría que ser de estos contenidos, considero yo. Porque este contexto que nos lleva nos hace, por ejemplo, yo considero que va a haber continuidad. De hecho, si Antofagasta, por ejemplo, es la que está en la mira, tenemos dentro de Antofagasta 10 casos que fueron emblemáticos que salen en la radio Bio Bio, tengo que citarlo, que son, por ejemplo, destituir a un DC por el fraude al fisco, por haber contratado irregularmente a personas. Pero, sin embargo, tú tienes a personas que contrataron en este caso, como por ejemplo en la municipalidad de Antofagasta, con el alcalde Jonathan Velázquez, que contrató amigos, tenía una secretaria por más de 3 millones de pesos, tenía un empresario colombiano que auspició su campaña. ¿Y cómo lo contrató? Como administrador del cementerio municipal con un sueldo equivalente a un directivo de planta, güey. Estaba hablando sobre 6 millones, güey. Lo que tiene que ver con el caso de Democracia Viva, lo que tiene que ver con una fiesta clandestina, que hubo armas, hubo drogas de un candidato del PS, de Ismael Valdés, y esto fue el 2021, salió en la tele.
los carabineros encontró droga, weón, ahí en eso, en una fiesta clandestina. Lo que tiene que ver con, puta, podéis seguir todo el maldito rato. Y siempre es lo mismo. Claro, reventó ahora, y debo ser claro en esto, puede que haya existido antes, pero para eso habían también modos de registrar eso o de fiscalizar eso. Porque, por ejemplo, hoy en día, con todos estos problemas, me gustaría ver en Twitter a Contralorito hablando y despotricando barbaridades como las despotricaba antes, pues aclarando a medio mundo. Porque la Contraloría era magnánima, ¿cachai? Sin embargo, estos gallos, por ejemplo, buscaron hacer esas transferencias de lo que estamos hablando por niveles inferiores. Si mal no recuerdo, y sin temor a equivocarme, son ser bajo 300 millones de pesos. Yo tengo una pregunta ahí cuando está ese argumento. ¿Sí? ¿Por qué carajo niveles inferiores para Contraloría? No entiendo. ¿Cómo? ¿Por qué la Contraloría tiene niveles inferiores de revisión? No, superiores. Tú te refieres al límite inferior. ¿Por qué existe un límite para lo que revisa la Contraloría? No entiendo. Eso tiene un punto bien interesante, porque tú imagínate la cantidad de plata que mueve el Estado, y si tú bajas la alarma, la Contraloría tendría que empezar a revisar un montón de transacciones más. Entonces, inteligencia artificial, Ricardo, por favor. Claro, necesitamos una Skynet que empiece a revisar todo eso y se pite a los que hagan fraude. Sí, pues una inteligencia artificial programada por zurdo, weón, vamos a ver cómo nos va, pues, weón. Pero una inteligencia, ahí te doy al tiro la palabra, Ricardo, para que termines tu exposición, pero una inteligencia artificial en un estado en el cual tú sacas una hoja de anotaciones vigente de un vehículo, te lo compras y a los meses después te salen multas que tenía y que no te aparecieron en el momento de la compra y tú te tienes que hacer responsable, ¿ustedes creen que se va a implementar? Sinceramente. El Estado llegando tarde a todos lados. De hecho, cuando no tiene que llegar tarde, llega tarde igual, y cuando cree eso, todos lo repiten, pero me acuerdo del Jorge cuando estábamos hablando de lo que era esta mierda de mamarracho, el primero, y decía, cuando crees que no te van a desilusionar, te desilusionas más. Cuando salían los hueones, no sé, vestidos de dinosaurio, Pikachu, cualquier hueón haciendo ronda, los hueones ridículos. Pero volviendo al punto y ahí quiero consultarte a ti, Ricardo, ya que me diste el cucharón sopero hoy, lo que tiene que ver con todos estos escándalos. ¿De qué manera, y pongámonos más propositivos, de qué manera podríamos regular? Más directo aún, ¿de qué manera se te ocurre a ti poder regular mejor esto de una manera lógica? Bueno, mira, muy fácil. Tú tienes un sistema interbancario por donde se mueve todo el dinero. O sea, en algún momento tú tienes que levantar alertas de quiénes son las personas que tienen, o sea, el que abre fundación, el que abre, inclusive las personas por el simple hecho de abrir un negocio o registrar una empresa, ya el impuestos internos, el ojo de Saurón ya sabe por dónde tú te mueves, cuáles son tus cuentas, cuáles son tus propiedades, si tienes un carro, 2 carros, 3 carros. E impuestos internos, si no lo sabe todo, está muy cerca de saberlo. Entonces, cuando tú vienes a ver todo ese grado de información, lo que hace falta es simplemente empezar a cotejar o hacer. Tenemos un gran problema de Big Data en el gobierno, porque es eso, o sea, ver quién movió y por qué movió esto, y esta persona que no tiene, que no ha movido dinero en los últimos 3 años aparece moviendo 500 millones de pesos. Entonces, son preguntas básicas de reglas contra el lavado de capitales y lavado de activos que tienen que implementarse tanto entre la banca como impuestos internos, que es el gran receptor de todo lo que se mueve en este país. Entonces, por supuesto, los políticos no van a hacer eso, porque en ese momento que casi que si estornudan y hacen un caso de corrupción, inmediatamente lo va a saber la prensa y lo va a saber el Poder Judicial y la opinión pública. Entonces, esto va a ser complicado los años que vienen, porque simplemente se les va a acabar la posibilidad de hacer el guiso, y esto de verdad tiene que acabarse, y la única manera es poniendo control y poniendo seriedad y un poquito de corazón para que estas cosas sucedan. Es que ahí dentro del Estado yo considero que más que eso es justificar posiciones, y justificar ministerios, justificar funciones. Porque, por ejemplo, lo que tú decías de interconexión dentro de cualquier servicio estatal da lo mismo.
quien quiera que haya hecho, por ejemplo, un proyecto, que tengas que hacer un dashboard de proyecto o cualquier otra cosa en una simple planilla Excel, no ir a lo más básico, sabe que puedes determinar ciertos factores para determinar ciertos costos e incluirlo o no en determinadas partidas. Si tú quieres presentarlo, por ejemplo, en la gerencia, si ya vas a niveles más bajos o quieres otras cosas, el detalle de glose de esos costos también están involucrados dentro del mismo dash. Entonces, existe, y yo creo que existen obviamente personas más capacitadas que se les puede pagar más, y basta, y lo sabemos, basta con un equipo de 6, 10 personas para poder a manejar toda la institucionalidad o todo el presupuesto, por así decirlo, en lo que a cifras se refiere, del Estado. Y eso es así para poder presentarlo. De hecho, tú tienes el presupuesto abierto.gov.cl, que lo mencioné yo en el Cultura de esta semana, que aprovecho a los auditores de poder ir a verlo porque estuvo bastante bueno, en el cual se menciona también, por ejemplo, este presupuesto abierto, que es un sitio que ofrece, que está basado obviamente en Tableau, que es un programa, viene a ser un CRM de datos casi, y presenta todas las partidas presupuestarias y te las va presentando por gráficas de colores. Oso. Para los mortales, ¿qué cosa es un CRM? Perdón, es un programa que tiene que ver con la administración de datos para poder mejorar la gestión de un lugar. Es solamente la administración. Entonces, como que tuvieras un monito chiquitito que te va anotando todos los datos y te los va organizando por categorías, por tipo, por lo que tú determines. Eso más o menos es el CRM ese que se habla. Perdón. Y ahí, ¿qué es lo que se hace? Se expone en ese sitio, vuelvo a repetirlo, presupuestoabierto.gov.cl, con colores y todo lo demás, qué ministerio se lleva más, y sorpresa, sale por ejemplo lo que es educación, sale lo que es salud, con las mayores partidas presupuestarias, salvando en lo que es defensa actualmente, el Ministerio del Interior, con más del 50%, por ejemplo, para carabineros, porque ellos creen que dándole más patrullas, más balas, bueno, más chaleco antibalas, se mejora la gestión de carabineros, sin contar la pega que hicieron de joderles la imagen, que eso yo considero que podría ser la mayoría de la acción de carabineros, la disuasión, porque no es llegar y a la acción. El sentido de estas fuerzas de orden y seguridad, así como las fuerzas regulares militares, tienen el fin de la disuasión, no de la acción, sino que de la disuasión, sacando obviamente la naturaleza de ellos, que es, por ejemplo, ejercer la fuerza. Esa es la idea, de no llegar a ese mundo. Ahora, lo que tiene que ver con todos estos manejos ideológicos se conecta también con lo que hemos visto con parte de la corrupción y lo que va saliendo dentro del gobierno. Y ahí quiero preguntarte a ti, Mati, ¿tú ves en este último tiempo más corrupción, menos corrupción, un largo continuo de corrupción o que puede seguir creciendo? Es difícil porque creo que del lado de la corrupción específicamente la misma, como una constante, de cierta forma, como que ya se comentó, que no creo que la derecha no lo haya hecho con Piñera, que le haya dado mucha plata a fundaciones. Aquí, bajo ese aspecto, yo creo que bajo los ojos de muchas fundaciones, ellos se sienten justificados porque, no sé, brindan no sé, cosas que ellos creen que son súper necesarias para la sociedad en ese aspecto. Pero si fueran tan necesarias, que mejor la sociedad se organice y lo haga. Y eso yo creo que volvemos a lo mismo. Por lo mismo, yo creo que las fundaciones per se es un tema que hay que atacar, a pesar de que sea muy loable para quien sea aquella cosa que esa fundación hace. Yo creo que la mejor manera es dejar claro de que se financian a través de impuestos y eso es robo, y que la mejor manera de que se financien, la forma más ética de que lo hagan, es a través de la voluntad de cada aquella persona que es socia de esa fundación, por ejemplo, en este caso corporación, que por ejemplo comentó Jorge, lo hace Teletón, lo hace el Hogar de Cristo, lo hace Coaniquén, lo hace la gran mayoría de las que realmente funcionan. Entonces, eso. Y sobre si va a crecer o no va a crecer, ustedes saben, yo así como estoy esperanzado de que el resultado final me permita o nos permita a todos votar a prueba y cerrar esta cuestión así como un 70-30, sería bacán. También estoy esperanzado de que este tipo de cosas obligue al gobierno, por lo menos por durante 3 años, a hacerlo de manera más decente.
O sea, no sé, no puede dejar de darme cringe, weón, que se vote apruebo. O incluso que se vote rechazo. No sé por qué mierda estamos en esto, de hecho. Pero ahí, lo de la corrupción respecto a, por ejemplo, quiero exponerle un tema y quiero preguntarte a ti también, Clau, ¿qué opinas? No sin antes mencionar algo. Hay una persona que se llama Rodrigo Cuevas Cerda y ese es un abogado. Este tipo, el 2016, se desempeñaba como jefe del consultorio de la Corporación de Asistencia Judicial de Bulnes, región de Ñuble. Y en el ejercicio de ese cargo se descubrió que patrocinó a imputados por delitos contemplados en la ley 20.000, la ley de drogas. Y el contrato obviamente tenía expresamente prohibido actuar como apoderado patrocinante, ocupando el cargo que él tenía, jefe del consultorio de la Corporación de Asistencia Judicial, y hasta el 2019 solamente se le desvinculó por parte de la Corporación de Asistencia Judicial de Bulnes. Esta persona acaba de ser elegida como ministro subrogante del Tribunal Electoral Regional de Ñuble, actualmente, desaforado por delito, o sea, por esta inconsistencia dentro del marco de la acción de la ley 20.000. Él lo hacía en horario laboral, se le desvinculó, y esta persona que ahora es ministro subrogante, por así decirlo, más encima denunció a la Corporación de Asistencia Judicial y ganó 50 millones por vulneración de sus derechos. Clau, ¿qué te parecen a ti estos hechos? Poco conocidos tal vez, uno tan solo rascar un poco, van saliendo estas cosas. ¿Crees que siempre ha habido corrupción velada? ¿La maquillaron muy bien? ¿Ahora hay más? ¿Qué piensas tú? Yo creo que hay un poco de todo. O sea, yo no tenía idea de esto. No sé cuándo salió, no tengo idea de este tipo. Pero yo creo que hay de todo un poco. Cosas que se descubren, cosas que se saben, porque yo creo que muchos saben lo que hizo este tipo, igual así lo nombraron. O sea, lo van cambiando de ministerio. Eso pasa siempre en el sistema público, de que te mandaste una caga acá, entonces, chuta, te saco y te pongo de agregado cultural o te mando a otro país con otro puesto y te saco de acá, pero siempre mantenemos el amiguismo y te pago favores o porque, tú me ayudaste a estar acá, te pago. Entonces yo creo que esta cuestión ya, no sé, te juro, todo el mundo habla de eso, que ellos venían con las manos limpias, que nosotros somos los mejores, que nosotros somos que la moral y qué sé yo, y nos llevamos, ¿cuánto llevan? ¿15 meses? Y ya está la cagá. O sea, de verdad que yo no sé si la derecha está en silencio porque están investigando qué pasó en el gobierno de ellos con esto de las fundaciones o qué pasó con algún tipo de esta calaña, porque yo no me caso con nadie, de derecha a izquierda, con nadie. O sea, acá todos se juntan y todos se tocan la espaldita para ver quién roba más este gobierno y quién roba menos, ¿cachai? O que se note menos, o el descaro, ¿cachai? Pero pasa que ahora todos están apuntando a RD porque ellos venían, el mismo George Jackson, ¿cachai? Él hablaba de que ellos eran unos seres superiores, unos seres de luz que venían a cambiar el mundo, porque ellos eran súper buenos y súper santos. Ahora, ¿tú crees que el Giorgio no sabía? Yo creo que este weón maneja todo. Yo creo que incluso dio la idea de que se crearan estas fundaciones y puso a todos ahí para que sacaran plata, y yo creo que muchos saben nomás. Muchos saben, se están haciendo los locos. De verdad, ¿cómo se arregla esto? Puta, con leyes, y tenés que meterlo preso. De verdad, yo creo que no hay otra alternativa. Empezar a meter preso a todos estos weones sinvergüenza. De donde vengan, ¿cachai? A todos. O sea, no solamente a un sector, porque ha pasado que ahora solamente hincan el diente con un sector y el otro se hacen los locos. O el Servicio de Impuestos Internos no hace la denuncia, la cuestión prescribe, el tribunal no sigue perseverando, como dicen ellos, porque el Servicio de Impuestos Internos hizo la demanda, entonces por lo tanto el tribunal se cansó de decirle, oye, ya, pues, hace la demanda y no pasa nada, y entonces hay que lo tapan todo, como el caso de la compañía con el hijo de la Bachelet, que todo quedó en nada. ¿Cachai? O sea, sigue pasando eso.
las cosas que la gente estaba enojada, por las que la gente, yo creo que salió a marchar para que todo esto cambiara, sigue igual. O sea, las leyes que nos importan no se han hecho y estamos preocupados de una constitución que no va a solucionar el grueso de todo lo que está pasando. Sí, y de hecho ahí se me viene a la mente, por ejemplo, la rapidez con la cual o la celeridad con la cual se fue a buscar a Karen Rojo, por ejemplo, a Países Bajos, considerando que ella se supone que contrató una asesoría comunicacional a José Miguel Izquierdo, que era ex asesor de Sebastián Piñera, y ahí pagó obviamente con recursos a la corporación municipal. Eran como 24 millones. 23 millones, y tienes toda una cacería internacional. Sí. Sin embargo, aquí en el caso de las fundaciones, y voy a tomar lo que decía Jorge y los demás también, de las fundaciones involucradas en estos problemas, superan los miles de millones, de hecho. Pongámosle cientos de millones, pero también vienen otros, por ejemplo, Daniel Augusto, que también fue exdelegado de Piñera, también tuvo problemas con una compraventa de un inmueble. Esto fue en la Corporación Municipal de Calama por un inmueble que compró por 190 millones de pesos y la tasación bancaria era de 140 millones. 50 milloncitos al bolsillo. Y eso, la mayoría obviamente dicen, no, si el tipo o cualquiera que esté involucrado, el Torrealba de la Municipalidad de Vitacura, cualquiera que esté involucrado se puede decir de que no se fue con un saco de plata, a lo mejor, sobre todo estas fundaciones involucradas en esto, pero sí perseguían fines ideológicos. Y cuando se decía que el país estaba muriendo porque las personas ganan pensiones de hambre, resulta más que nada paradójico, de los que más reclamaban eso. ¿Qué opinas tú, Jorge? A ver, yo estoy de acuerdo contigo en general, ¿cachai? De hecho, estoy un poco de acuerdo con todo lo que han dicho aquí. Me quiero dar un permiso de irme, volver a retrotraerme a otro tema, porque como decía Claudia, que mencionaba al tema Jackson, bueno, estos tipos en general cuando hacen algo malo y son amiguitos del presidente simplemente los cambian de ministerio y nos olvidamos. Pero hace un ratito escuché algo que me perturba profundamente, que comentaba Matías respecto al tema del esperar a ver el resultado de la convención. Y me perturba por un tema ético personal. Aquí yo entiendo que aquí cada cual tenga su posición, lo que me parece bien, legítimo e incuestionable en ese sentido. Pero sí creo que me puedo permitir un derecho a hablar con altura moral, como diría Jackson en este tema, porque en el proceso anterior yo me di la paja de tragarme los putos plenos, weón. ¿Cachai? Entonces, cuando tú veías que la weá era una porquería y podías deducir más o menos fácilmente cómo iba a resultar esta weá. Entonces aquí quiero instalar una lógica. Si tú mezclas buenas intenciones con caca de perro, es muy improbable que el resultado sea un helado de menta. Eso no va a pasar. Y yo sé, y me consta, que la mayoría de las personas con las que yo he conversado del tema de este consejo, o por ejemplo lo que fue la redacción de este anteproyecto, nadie siguió el proceso, nadie se interiorizó, nadie vio los plenos, nadie vio las discusiones. Yo sí las vi, y porque yo sí las vi me siento con el puto derecho a decir que la weá fue una mierda. Y entonces me es muy difícil pensar que de esos ingredientes que tenéis iniciales, que son los bordes de este proceso, más la basura de mierda que fueron los plenos y las discusiones, más la basura de resultados, va a salir una weá bien hecha y maravillosa. Por mucho que metáis a los republicanos de por medio, seguís teniendo la mierda, el desastre de la discusión y todo lo anterior. Entonces, yo puedo entender, y por eso quiero dejarlo a reflexión nomás. No, aquí no me voy a arrojar la verdad absoluta, sí la mía, porque sí puedo tener mi propia verdad y sí mi propia visión absolutista del tema, ¿cachai? Para mí. Y es que esta weá es una mierda desde su inicio hasta lo que va hasta ahora. Y creo que cualquier forma de hacer las cosas completamente derecha, completamente lleno de todo lo bueno que se te puede ocurrir, no puede borrar el desastre anterior y el desastre por el cual se llevó a cabo esto. Entonces, desde ese punto de vista, aunque los republicanos tuvieran la mejor intención del planeta, del mundo, digamos que tienen razón, que quieren hacer una hueá buena para todo y toda la hueá. Los márgenes que tienen, el material que tienen de inicio para trabajar es basura.
¿Ya? Y yo te insisto, no puedo hacer un helado de menta si mis ingredientes son mierda más buenas intenciones. No va a salir un helado de menta. Y por eso considero, desde ya, yo por ejemplo voy a irme en contra de este proceso, voy a votar rechazo desde ya, lo tengo decidido, y dudo que algo me haga cambiar de opinión. Y lo quiero plantear por eso, porque yo aquí no sé, y lo pregunto aquí abiertamente, si alguien aquí sabe lo que pasa el 7 de julio con el Consejo. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes sabe. Desmiéntanme, por favor. Entonces, como no estamos viendo el proceso, como no estamos siguiendo las discusiones, como no estamos atentos a la contingencia del tema, me es muy difícil de repente estar de acuerdo con la visión que yo insisto, que es válida, que es legítima, bueno, y que es correcta de esperar al resultado. Porque lo que estoy viendo hasta ahora es basura pura y simple. Mierda. Eso. Pero ahí el 7 de julio, ¿qué pasaría para que nos ilustre? El 7 de julio se supone que se presentan las iniciativas populares, como el tema, por ejemplo, con Mi Plata No, y la misma web de iniciativas populares que se supone que se votaron en el proceso anterior. ¿Y van a tener algún peso? Como la derecha dice que es democrática, sí lo van a tener, pues, porque estos güeyes sí quieren quedar bien con Dios y con el diablo, pues, bueno. Entonces ellos sí los van a escuchar. Ese es el problema, lo que lo hace más tibio, bueno, que cualquier otro weón, incluso. Y ese es el gran miedo, bueno, que... De hecho, ¿sabéis qué? Las personas, yo considero, y desde mi perspectiva, que el proceso pasado, y de acuerdo a todo lo que hemos visto ahora, por ejemplo, la desaprobación de la administración actual, no tenemos que olvidar eso. La CADEM, tan triunfalista con el marítimo, marca que la aprobación llega a un 28%, que viene a ser como la base dura, que siempre se ha mantenido entre el 30 al 27%, y la desaprobación se mantiene en un 65%, según lo que dice la CADEM, la última. Y ahí tenemos que saber también que, por ejemplo, el gobierno de Salvador Allende, 23% la imagen positiva, y el de Augusto Pinochet, 27%, peleándosela a pesar de todo el marketing pro y contra de ambas figuras, porque ambas figuras las han manoseado como han querido, y son pocos los que ven los hechos tangibles de lo que sucedió en ese entonces, y siempre se mezclan las cosas, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Alguien dice, no, es gobierno militar, pero mataron. No, fue un gobierno democráticamente elegido, no, pero también mataron. Me refiero a derecha e izquierda. No, weón, no, es que las cosas no se pueden ver dependiendo del lado. Las cosas son buenas o son malas. Las dictaduras son malas. No importa quién carajo esté en la cabeza de la dictadura. Y te voy a decir una última cosa. Y ya con esto ya seguiré, no hablo hasta el cierre, weón. Mira, el proceso anterior tuvo casi todo malo, pero hubo algo bueno. Y es que los buenos se sintieron tan seguros de su superioridad y de su acaparamiento de votos y su weá, que fueron transparentes por último y dijeron abiertamente las putas ideas imbéciles que tenían. Estos buenos no, estos buenos quieren quedar bien con todo, y estos buenos no van a ser transparentes como si fueron en el proceso anterior. Y es por eso, porque de hecho la constitución que quieren cambiar ahora y que ya modificó Lagos también fue hecha por personas que se supone que eran transparentes o doctas respecto de lo que pensaban. Y así tú tienes igual un proceso que se creó por parte de un partido y de un sector, y es claramente definido, que pusieron a la Constitución encima, y otro sector que también la regaló. Y ahora lo que yo mencionaba respecto de Allende y de Pinochet, básicamente es lo mismo que tú estabas diciendo, es que nadie ve los hechos objetivos de cómo ocurrieron. Siempre ven qué es lo que dijo uno, qué es lo que dijo el otro, y siempre que tú hablas a favor de alguno, siempre te sacan al tiro lo malo del otro, siempre, por cualquiera que hable. Y eso no es verlo objetivamente, porque sabemos que tiene sus sombras, tiene sus luces y sombras, como todos las tenemos. El problema es que se dejan llevar y quieren implantar ideologías, sobre todo en las nuevas generaciones. Y así, a eso yo he apuntado mi comentario, porque este año se han gastado recursos ingentes. De hecho, cuando andaba el merluzo ahí sobándole la aleta a los pingüinos, acá en la Moneda estaban grabando una película del 73. Entonces, todas estas cosas que a veces no se conocen son las que vienen a originar estos problemas y que quieren perpetuarlos. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que no se vean las cosas coherentemente, que se vean imparcialmente, independiente de lo que uno piense? Porque efectivamente hay una verdad histórica y siempre sale a la luz. Siempre. El problema es que se demora. Pero para que no se me vaya tanto el tiempo y para poder cumplir con la pauta, quiero hacer de los dos temas que faltan uno. Y ahí quiero preguntarte a ti, Mati, respecto de
estos desastres naturales que hubieron, y que aprovecho de enviarle toda la fuerza a las personas que aún hoy siguen teniendo efectos por esto, sobre todo en el Maule, en el sur, personas que han estado desaparecidas, personas que han perdido todo lo que tenían, el esfuerzo de una vida. Toda mi fuerza, un gran abrazo de Oso, un gran abrazo a la Alianza. Supongo que todos comparten lo mismo para todas estas personas y para que tengan la fuerza necesaria, porque lamentablemente nos ayudamos entre los privados. Pero en este caso, Mati, estos mismos desastres, construcciones en la orilla, construcciones en terreno, todos llorando, la irresponsabilidad de quienes pusieron las casas ahí, no, la irresponsabilidad de quien los dejó construir ahí. ¿Y cómo está el manejo de los desastres por parte del gobierno, desde tu perspectiva, o de parte del Estado? Hablemoslo así horizontal en el tiempo. De parte del Estado, el manejo de los desastres naturales, y también que consideres también el manejo de la salud en estas épocas invernales. Resumen. Pucha, a ver, son temas complejos, de cierta manera. ¿Cómo puedes, por ejemplo, prever un terremoto? Y no sé, en ese aspecto, no sé. No, muchas cosas. A las acciones. Sí, es que por eso, las acciones yo no las conozco in situ, más allá de lo que se menciona en la prensa hasta cierto punto. Por ende, mi visión siempre va a ser parcial de la realidad en ese aspecto. Yo creo que ser jueces después de la tormenta siempre es complicado, siempre es complicado, pero hay un punto importante de que obviamente son las personas a las cuales le aceptamos el robo fiscal para que se haga cargo de estas cosas, ejecute esas cosas y se hagan. Y sobre eso no sé qué tanto es, no sé, que se hicieron trabajos preventivos, por ejemplo, tanto en este tema de la salud, de que se venía el virus sincicial y no sé qué onda, y por ende no se preparó la gente para los niños que se murieron, en fin, como para los incendios durante el verano, o en fin, un montón de cosas. Y sobre eso siempre se puede hacer leña del árbol caído y apuntar con el dedo y decir no se prepararon. Porque es cierto, no se prepararon, es cierto, se pudieron haber hecho mejores cosas, es cierto, no sé, la lluvia, esto en vez de ser una bendición y haber trabajado durante todo el verano es en hacer tranques para no sufrir sequías que después varios meses más van a estar alegando de que estamos con sequía y crisis hídrica y no sé qué cosa, después de una lluvia que nos dejó casi ahogados a todos, y no se aprovechó la bendición de la lluvia porque todos después terminó yendo al mar igual. No fuimos inteligentes. Y sobre ese tipo de cosas yo creo que hablar de problemas es sumar cosas negativas sobre el tema y alegar y catarsis y feliz. Pero mejor hablemos de soluciones. ¿Cuál sería la solución según ustedes? Y si les digo algo personal es que cada uno se haga cargo de su metro cuadrado. Pero si vamos a una organización quizás mayor como gobiernos, que dejar de pensar en una centralización de eso, porque los problemas del norte son distintos a los problemas del sur y viceversa. Por consiguiente, en la medida de que cada uno sea capaz de administrar con sus asociados sus beneficios, sus necesidades, vamos a estar mejor. Más nodos, menos centralidad. Sí, puede ser como, por ejemplo, afrontar los desastres. Recordemos que por decisiones mal tomadas mueren personas. Eso yo creo es lo más delicado, tanto en salud como en desastre. Sí, y no sé, hay un dicho, los ríos tienen memoria. Esto va a pasar y seguirá pasando. La gente va a seguir construyendo donde los ríos están secos y después cuando llueve el río los pasa encima. Es que ese es el tema. Por ejemplo, ahora cuesta muchas veces lo que tiene que ver con decir o echarle la culpa a las personas. Y tú estás ahí y te va a llevar el río, es obvio que te va a pasar cuando lo veis llorando en un tronco sin nadie o perdiendo a un familiar. Claro que es difícil a veces, pero no deja de ser la responsabilidad de la persona, como bien dices. Ahí tú, Clau, ¿qué opinas respecto de estos manejos que ha tenido el Estado a lo largo de la historia respecto de las crisis y todo lo demás? Y también el periodo de salud, que siempre tenemos atochamiento. En Valparaíso, por ejemplo, bajó al 80% de las camas críticas pediátricas. ¿Qué opinas tú? Bueno, el Estado nunca maneja bien las cosas, pactamos por eso. Pero comparando los gobiernos, obviamente que Piñera, si bien el último gobierno hizo casi todo lo que quería la izquierda, el tipo supo manejar la pandemia, a pesar de que nadie tenía idea de cómo hacer o qué hacer.
en una pandemia de esas características, el tipo supo actuar bien y puso a la gente idónea y correcta. ¿Cachai? Este gobierno es un chiste para todo. Un chiste para todo. O sea, imagínate la ministra de Obras Públicas que está hablando del tema del agua, que guardan agua en la lavadora. Qué terrible, qué terrible. Hasta la ministra Toá hizo un gesto cuando la galla dijo eso. Es como decir, chucha, ya las cagaron. Como decir, puta, ya tenía que hablar alguien de una estupidez así en vivo, porque la Toá no es de mi devoción, ¿cachai? Pero la tipa sabe, se maneja a hablar de corrido, sabe contestar, ¿cachai? Pero este gobierno más que nada hace show. O sea, no sé, el que llegó fue el presidente o un cantante, un superestrella, ¿cachai? Era como que llegaba con gente y caminaba y hacía como histriónico, ¿cachai? Se subía arriba de la camioneta y como que en ese momento llegaba mucha gente a ese lugar. No sé, bueno, qué terrible, yo no... O sea, si es para dar espectáculo, lo hacen espectacular. Para hacer cosas reales, son pésimos. Y yo creo que van a seguir siendo así, porque no tienen idea de lo que hacen. Es histrionismo nomás, ¿cachai? Es histrionismo y llega a dar vergüenza, ¿cachai? Porque además la secta lo aplaude. El gallo habla, dice, periodistas salgan y yo voy a hablar y todos aplauden y se arrodillan, ¿cachai? No sé, una estupidez. Yo creo que ese porcentaje que queda es de la gente estúpida que a pesar de que el gallo robe, de que el gallo deje la cagá, va a seguir aplaudiéndole y celebrándole la estupidez. De ahí no lo sacáis. Yo creo que más abajo de eso no pasa, porque hay gente estúpida, ideológicamente tarada, de que va a seguir apoyando a este tipo. Y yo no sé de verdad qué le encuentran, porque ni siquiera tiene inteligencia. Nada. No, es un tipo torpe. ¿Cachai? No sé. O sea, podríamos, no es buen político, es político. Yo creo que es político, no es buen político, pero sí, por ejemplo, tuviste, no sé si lo viste, dentro de los desastres naturales, fue un lugar en el sur, estaba ahí, o no me recuerdo si en el sur o cerca de la capital, pero estaba ahí, y de repente se subió a una camioneta con un megáfono a gritar, weón. Sí. Y hizo lo que mejor hacía, gritar. Y en eso sí es inigualable. En eso sí es inigualable. Y lo aplauden, po. Sí, pues que genial, tú tienes que considerar que la puesta en escena nunca se abandona. Entró a ciertas casas, no se dejó entrar a la prensa cuando estaba acá en la región metropolitana, no se dejó entrar a la prensa, y en cuanto dio la respuesta a los periodistas, tenía 2 cabros chicos que no tenían la puta idea de por qué estaban parados ahí. Sí, pues. Pero los tenían ahí. La puesta en escena jamás se deja, porque la ideología de ellos no para, y la agenda de él no para. Este es como un intertanto, puta, me pasó esta weá. Y lamentablemente, desde mi perspectiva, y lo digo con todas sus letras, lamentablemente, pienso que es mala fe. Pienso que se aprovechan de esto y puta, lo lamentan porque no pueden seguir con su agenda ideológica. Espero en el alma equivocarme, pero yo creo que es así. Y ahí tú, Jorge, ¿qué piensas respecto de esto, de este manejo que pueden hacer de las crisis el Estado? Bueno, ¿es efectivo, no? Mejor entre los particulares nos ayudamos. Bueno, Mati hizo un punto bien interesante, y que es cuáles son las soluciones. Si miramos desde el punto de vista internacional a países que están mejor que nosotros, hay una weá que se llama planificación hídrica. ¿Ya? Entonces quizá esa podría ser una buena respuesta a ese tema. Y fuera de eso, weón, a ver, puta, lo comenté ayer, pero salir por todos lados y pasear el helicóptero y dar discurso a la prensa después de viajar no resuelve los problemas, ¿cachai? No basta con que el weón vaya a X lugar con su gente en bus, weón, porque estemos de acuerdo que la gente ahí que le aplaude y toda la weá es gente que llevan en buses, ¿cachai? Que va con ellos a donde vayan. Puta, eso no resuelve los problemas. Los problemas se resuelven con gestión. Así que, puta, la verdad es que me da un poco ya lo mismo lo que haga o donde esté este weón, porque igual no hacen nada donde sea que esté. Entonces la verdad es que me parece un poco ridículo esperar que signifique algo esta visita que está haciendo, porque al final, como dije ayer también,
Lo único que está haciendo este weón es yendo por ahí comiéndole los pancitos, weón, a las abuelitas que lo reciben, weón, con toda la inocencia del mundo, weón. Sin saber que este weón es un vago culeado que la única weá que ha hecho en toda su vida es vivir de nosotros, weón, vivir de otros, y que no ha trabajado, no ha emprendido, nunca ha pagado, weón, nada, nunca ha pagado sueldos, weón, nunca ha hecho una tabla, weón, declaración de impuesto interno, weón, nada. Ese culiado no ha hecho nada y no tiene puta idea de lo que está haciendo. Sí, sí, efectivamente. Y denigra que sea la cabeza de la administración actual. Desde tu óptica, Ricardo, ¿qué piensas tú respecto de los manejos del Estado con los desastres? Siempre es después, pues. Obviamente después que pasaron los desastres, el manejo de la salud con niños, bueno, atochando salas de hospital y todo. Bueno, mira, en medio de toda esta crisis es innegable y no se puede decir que el gobierno no ha hecho uso político de estas desgracias que le han ocurrido a las demás personas. Estamos viendo como el gobierno está haciendo puro populismo con todo lo que ha ido ocurriendo, ofreciendo bonos, ofreciendo ayudas sociales, ofreciendo toda esta suerte del mismo pan y circo al cual ya nos tiene acostumbradas la izquierda. Y pues tenemos que estar muy alerta acerca de lo que está ocurriendo porque, o sea, están simplemente despilfarrando los recursos que son de todos los chilenos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hace falta mucha más auditoría y no podemos caer en este circo que nos quieren vender, porque lo que están haciendo es simplemente dándoles dinero a la gente y esto se ve reflejado en lo que es la misma politiquería de siempre de, oh, sí, Boris llegó y nos va a ayudar porque Boris está con el pueblo y todo el asunto. O sea, este merchandising de izquierda nefasto, donde están aprovechando las catástrofes, tenemos que pararlo y no tenemos que comprarlo. Bueno, yo pienso lamentablemente que ya lo compramos. Y ahí estamos, donde ustedes lo ven, pues, estimados auditores. Y nos tienen hablando de cosas que a veces son irrisorias, como manejos fraudulentos de fondos, coima, corrupción, amiguismo, nepotismo, de una clase que se supone lo venía a cambiar todo, de una clase que tenía mayor moral. Y nos tienen incluso degradados en la moral que se supone había de la opinión pública respecto de la política, que siempre estuvo en los niveles más bajos, pero al menos se consideraba como que algunas personas lo transaban. Ahora estoy seguro que la mayoría de los políticos se les mira con el mismo rasero de los más corruptos. Quebraron la institucionalidad, a eso venía. Y ahora, para terminar, quiero ir dándole las palabras finales, por favor, para que se explayen ahí. Mati, empiezo contigo, tus palabras finales, por favor. Primero decirle a la gente que nos escucha que participe, que nos siga escuchando, nos apoye. A ustedes, siempre un agrado conversar con ustedes ciertos temas que es interesante, no sé, analizar al respecto del acontecer político, que de cierta manera, no sé, creo que tenemos que darnos cuenta porque cada uno hace las cosas. Por ejemplo, yo lo hago como por terapia, pero también por dar la batalla cultural que creo que es en parte responsable de la debacle de Chile desde el 2019 a la fecha, que se podría decir como punto pique el estallido criminal de octubre. Dicho eso, los motivos por los que uno decide o no decide votar apruebo o rechazo, y tanto así como por qué salió en las calles en ese momento, y en fin, todas las decisiones políticas en masa son súper personales. Ahora, yo los invito a que escuchen, que vengan a debatir, inclusive, no sé, pues si nos escucha con progre, que sería interesante tener esa visión acá para contrastarla con altura de miras, conversar y, no sé, debatir. Y cuando uno debate es súper importante dejar claro cuándo son las falacias, como por ejemplo dejar claro cuando una persona miente en la argumentación, y de esa forma, no sé, quizás no convencernos entre nosotros, pero sí generar una opinión en el que nos escucha, y sobre eso es bacán debatir las ideas, hacerlas pelear, y siempre me gusta cuando disentimos en la opinión, y se hace poco, por lo mismo sería bacán que contar con gente que quizás no tenga una opinión tan similar a la que tenemos nosotros, para hacer más debates sobre eso, ¿ya? Entonces, no sé, por más que no sé, dejar claro las falacias es súper importante. Por ejemplo,
que una persona porque tiene muchos títulos, ¿cómo se llama? No necesariamente tiene razón en su argumento, o porque vea mucha tele y crea que ve los argumentos, los debates, es Nostradamus y puede predecir el futuro. Sería importante tener opinión crítica y ver lo que realmente está escrito, qué es lo que realmente vale. Eso, viva la libertad. Gracias, Mati. Tus últimas palabras, Claudita. A propósito de lo que hablábamos hace poco, Canal 13 aportó con un dato de que las compras de trato directo en el 2021 eran del 16,4% por parte del Minbu, y en el 2022 subieron a 46,6%. Qué raro. Así que estamos viendo como que las cosas están cambiando con los de la moral alta, moral superior. Yo creo que vamos a seguir la próxima semana hablando de esto, porque la próxima semana, durante la semana, nos vamos a enterar de más cosas. Vamos a seguir con asqueados de esta política. Vamos a seguir con la misma, nosotros que somos libertarios y también rechazamos a cualquier político corrupto, que por lo general lo son. Quizás debe haber alguno que por ahí no. Y pucha, a tomarlo con agüita, juguito, no sé. Lo lamentable es que quedan 3 años. Eso es lo terrible. Respecto a las inundaciones, espero que la gente reciba ayuda. Espero que mucha gente ayude. Y pucha, no sé qué más decir porque quedó la escoba. Espero que no sigan pasando cosas así. A mí también me encanta la lluvia, me encanta el invierno, me encantan estas cosas, pero no que quede tan la cagada como quedó este fin de semana. Eso, chicos, 1.000.000 de gracias por la conversación, y aquí estaremos la próxima semana conversando nuevamente. Magnífico, Clau. Muchas gracias a ti por la participación, y aprovechando de lo que decías, eso es lo que hay que promover, la colaboración real, público-privada, porque eso es lo que está viendo la gente más damnificada para el sur. Y eso es lo que ven ellos. Ven a personas del gobierno, que sí, hay personas del gobierno con el barro bueno hasta el cuello, no participando de conferencias ni en las cámaras, a la par, con carabineros, y no andan sacando ojos para el sur como ustedes creerán, amigos progres. No, andan trabajando, andan con perros bueno en brazos, los de la facha, ejército, todos andan metidos allá en el sur. Incluidos, como lo digo, privados y públicos. Esa sinergia es la que hay que promover, porque así es como solucionamos las cosas, ayudándonos persona a persona. Eso es lo que muchos estatistas no quieren entender. Jorge, tus palabras finales, por favor. A ver, quiero hacerme eco aquí de algo que se comentó ayer. Yo sé que este programa hay gente que ve uno y no ve el otro, hay gente que escucha este podcast y no ve el Cultura. Pero por lo mismo voy a aprovechar de hacerme eco de algo que creo que tú comentaste, Oso Libertario. En marzo hubo una manifestación frente a la Moneda de padres de niños que necesitaban un medicamento que se llama Zolgensma. Exacto. Y estos son niños que tienen atrofia muscular espinal, que es una weá muy degenerativa y muy dolorosa, ¿cachai? Entonces, cuando uno ve los montos involucrados en estos escándalos que estamos viendo, yo entiendo que los libertarios creemos en la autotutela de repente, o que uno debería desprenderse completamente del Estado y no depender en nada, pero hay cosas, porque podemos ser libertarios pero somos humanos también, no seamos tan hueones y entendamos que, por ejemplo, para casos como este, a mí no me chirrea nada, no me incomoda nada y no me choca con la ideología ni con ni una wea que a estos niños, por ejemplo, sí se les apoyara. Ahí no me duele, weón. Ahí no tengo ni un problema, weón, ni que se inviertan los impuestos de todos los chilenos en eso. Pero no en esto. Entonces eso, seamos también razonables. Buenas noches. Efectivamente, y muchos se dejan llevar por esas putas ideologías. Y en ese programa, claro, yo lo dije tal vez muy efusivamente, pero es verdad. Eso es lo que da rabia, esta hipocresía velada de corrección política. Es lo que nos tiene, bueno, lamentablemente muy divididos, y presiento que este año va a ser de divisiones profundas, considerando esta conmemoración que en realidad es como una relegación de un mal recuerdo, bueno, de ciertos sectores por sobre otros,
Y eso va a ser así. Pero debo mencionarlo, también por ejemplo el plebiscito del año pasado nos mantenía muy divididos a pesar de que había una gran mayoría del rechazo. Y es porque los plebiscitos, especialmente de la magnitud en la que tenemos para fin de año, dicotomía, son dos opciones. Sí, pero es que ahí había una gran diferencia. El plebiscito, y esto es paradójico, el plebiscito pasado se basaba en ideas futuras. Lo que quieren hacer hoy es mantener lo pasado en el presente. Y más o menos a eso va mi crítica. Pero antes de tomarme todo este tiempo, Ricardo, por favor, tu palabra final. ¿Seguro? Bueno, estamos en un momento donde las élites políticas están jugando a sacarnos el dinero del bolsillo. Tenemos que cuidar nuestras finanzas, tenemos que mantener ordenados nuestros gastos. Recuerden que las finanzas de la casa empieza por la cocina. Por favor, no desperdicie alimentos. Piense en aquellas personas que en este momento no lo tienen porque han sido víctimas de todos estos desastres que han ocurrido. Es momento de solidaridad y de prepararnos para tener el mejor futuro posible. Cuídense mucho. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a ti, Ricardo, también, y gracias a todos los presentes, gracias a todos los auditores. Recuerden visitar nuestro canal, aportar si quieren con nuestro proyecto. Estamos tratando de sacar contenido lo más nuevo que se pueda, lo más contingente dentro de lo que se pueda. Lamentablemente, y espero que nos escuche alguna de las personas que a veces niegan dar su opinión, considerándonos extremistas. Muchos de la derecha nos ven y dicen que somos zurdos, muchos de los zurdos nos ven y dicen que somos de derecha. Es un chiste. Ustedes piensen por ustedes mismos, siempre invitamos a informarse, no le negamos la entrada a nadie, podemos hablar muy beligerantemente de ciertos sectores, pero somos muy respetuosos de otras opiniones y eso consta dentro de nuestras entrevistas cuando hemos estado con personas que no piensan como nosotros y aún así están ahí. Visiten el canal, vean las opciones, vean las entrevistas y siempre tómense esa idea. Y otra cosa, en consulta.secretariadeparticipación.cl está esta encuesta, esta de participación ciudadana, la consulta de participación ciudadana que mencionó Jorge, y es una puta lista de supermercados, tiene 68.000 preguntas, la estaba haciendo mientras hacíamos este podcast, y es una lista de supermercados. Lamentablemente se están colocando ciertos contenidos que son de decreto, por fuerza de ley u otro, o leyes simplemente, se están colocando como elementos constitucionales, y considero que eso es redundar mucho en ciertas cosas y dejar una constitución de 20.000 páginas que no nos va a garantizar nada. Muchas gracias por estar ahí, que viva la libertad. Good night. Now it's time.